Señor, gracias porque tú sigues aquí, aunque sienta que no puedo, aunque sienta que no soy capaz, aunque sienta que la presión puede conmigo, que nadie me entiende, que estoy solo o sola, aunque sienta que las fuerzas se me acaban, que quisiera simplemente salir corriendo y dejar todo tirado, sea lo que haya pasado por mi cabeza, gracias porque tú sigues aquí. Si te dijera, déjame ya, no me dejarás, que te pertenezco, soy tuyo, te compraste, tienes todos los derechos sobre mí, no yo conmigo, ¿no? Con mi boca y los tienes. No te merezco, pero me compraste. Gracias, Señor, porque sigues aquí. Gracias por esta palabra que nos das hoy para compartir. Gracias por tu enseñanza, Señor, porque eres tú quien enseña y no el hombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quería pensar hoy en una mamá que ama a Dios. Una mamá que ama a Dios. ¿Qué hace una mamá que ama a Dios? ¿Qué hace? En primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Tenemos una mujer, más no era mamá en aquel momento, una mujer que sufre. ¿Por qué sufre esta mujer? Esta mujer tiene un nombre muy lindo, se llama Ana. Resulta que Ana era esposa, se llamaba su esposo se llamaba, preciso, se llamaba Elcana. Ah, entonces ellos, qué coincidencia, Elcana, esposo de Ana, ¿ven? Y les gustaba la banana. Bueno, pero como en aquel tiempo sucedía, bueno, están todos con sus Biblias, ¿sí? Bueno, y sus celulares lejos, si no está mirando algo de la Biblia, entonces esté pensando en Dios y su corazón pensando en Dios. ¿Listo? ¿Está el sonido bien? Bueno, gracias. Entonces, Ana sufría mucho porque Ana no tenía hijos. Por decirlo así, su rival, la otra esposa del Cana, sí tenía hijos y ella sufría mucho. Ahora, no lo estoy diciendo yo, lo dice el versículo 5, dice que Ana era amada por el Cana, dice, pero Ana era una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero su rival, o sea, la otra esposa del Cana, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, era una cosa continua. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo no sé si esta semana alguien ha pasado por lo mismo, tan triste. Yo no quiero comer. No me dé comida, no quiero nada. Pues Ana pasó por eso. Ana lloraba, Ana no comía, no quería nada, estaba muy triste. Realmente para una mujer lo es ahora y lo era antes más no poder tener hijos. Tal vez conoces a alguien que no pudo tener hijos y si puedes tener una conversación abierta, franca, honesta y donde ella abra su corazón, tal vez te dirá, ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. Entonces, si tienes un hijo, si tú tienes hijos, es una bendición de Dios. Bueno, y el Cana, o sea, como todos los maridos, muy cuidadoso, el Cana era un hombre, como todos los esposos, ¿cierto? ¿Qué son los esposos? Sí, así son todos, ¿cierto? Muy cuidadoso, el Cana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
¿Mm? Versículo 9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a un pilar del templo de Jehová. Mire, ella cómo estaba Ana, y tal vez usted, mi hermano, mi hermana, alguien que nos visita, usted ha estado así estos días. Tal vez usted ha pasado por versículo 10 o está pasando en este momento o en algún momento pasará. No importa si es hombre, mujer, joven o ya una persona adulta. Ella, ¿cómo estaba ella? Con amargura de alma, pero esa tristeza grande. Esta palabra que dice aquí amargura se menciona en otro pasaje con respecto a una mamá que había perdido su hijo. Entonces es una tristeza extrema, una carga muy fuerte sobre el corazón. Eso es lo que quiere decir aquí el versículo 10. Ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró, oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, lo primero que hace una mujer que ama a Dios orar, es orar. Pero quiero que miremos la oración. Si usted está sufriendo por varios años, si usted se siente desafiado, confrontado, se burlan de usted, le echan en cara ese problema que tiene, usted está cansado y no aguanta más, y tal vez la oración suya es un reclamo a Dios. Primero la oración de Ana, versículo 11. La oración de Ana, ¿qué característica tenía esa oración? Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ven en la oración de Ana. Hay reclamos usted, Señor, como a ella sí y a mí no. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Cómo es esa injusticia que esta mujer tiene hijos, pero yo no tengo hijos? A veces oramos de esa manera, porque ella está bien y porque yo estoy mal. Porque ella tiene y porque yo no tengo. Esa fue la oración de Ana. La oración de Ana. Miren, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí, ¿qué hay ahí? Hay soberbia, hay rencor, hay humildad. Yo estoy viendo humildad, yo estoy viendo una mujer que está diciendo, Señor, aquí estoy, aquí estoy, no tengo más, realmente físicamente no puedo dar, no puedo hacer lo que quiero, tener un hijo, pero si tú quieres, si lo piensas, si tomas tú la decisión, yo no soy quien para imponerte la respuesta a lo que quiero, ni para exigirte que me respondas un sí. Solamente, ¿qué dice ella que es ahí? Una sierva. Soy una sierva. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú de Dios? La que le dice a Dios qué hacer. Dios, tienes que hacer esto. Es que yo he hecho esto y aquello. Lo tienes que hacer. Somos eso. Somos jefes de Dios. Somos siervos y siervas de Dios. Ella dijo, soy tu sierva. Si te acordares de mí, no te olvides de tu sierva, sino que dices a tu sierva un hijo varón. Mira que ya está orando por su hijo. Qué lindo, mamás que oran por sus hijos. Pero ella está orando y ni siquiera está en embarazo, ya está orando por su hijo y ni siquiera ha sido concebido. Ni, no hay nada. Solamente está la idea de un hijo, ya está orando por ti. Mujeres que oren por sus hijos. Lo mejor que tú puedes hacer como mamá por tus hijos es orar. Es orar. Ora por ese hijo, ora por esa hija, por esos hijos que Dios te dio. Ella estaba orando y dijo, Señor, un hijo varón. ¿Por qué comienza con ese hijo varón? Dedicarlo
al servicio del Señor. ¿Cuánto? Le pregunto una cosa. Si usted es mamá, usted quiere que sus hijos se dediquen al servicio del Señor. Pero miren una cosa, eso a veces no implica que tendrán un alto sueldo, no implica que trabajarán en una empresa X o Y, pero implica que trabajarán para el más hermoso y grande jefe que existe, nuestro Señor. Ella dijo, le dedicaré todos los días de su vida al servicio del Señor. Y miren, ella está, versículo 12, ella está orando y como algunas hermanitas lo han hecho en algún momento, su oración era larga. Ella oraba delante de Jehová y él estaba observándose al sacerdote en la boca de ella, porque no estaba hablando audiblemente, sino como cuando usted está hablando con Dios, pero casi como en la mente, sino que sus labios se mueven. Dice el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por... Estaba borracha. El hijo, ay, quise adorar al Señor y como que se le pasaron el vino para adorar, no para emborracharse. ¿Qué mujer esta? No respeta la casa del Señor, no respeta lo que se hace aquí. Qué irrespetuosa eres. Versículo 14, entonces le dijo David, ¿hasta cuándo estarás borracha? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Qué hizo ahí el sacerdote? Él hizo una apreciación apresurada y equivocada. Si usted hubiera sido Ana, póngase en usted es Ana, bueno, sea hombre o sea mujer, usted es Ana. Y usted está orando al Señor, y está en un momento tan difícil, descargándose con el Señor, y la persona, supuesto líder espiritual, o supuesto no, el líder espiritual que Dios había colocado, le dice, usted está como borracho, usted está como borracha. ¿Usted qué siente? Usted está molesto. ¿Usted cómo se le ocurre? ¿Usted por qué me trata de esa manera? ¿Pero qué contestó Ana? Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no. Necesitamos más sanas, definitivamente. Necesitamos más sanas y más cercanas y más hombres de Dios y mujeres de Dios. No, Señor mío, yo soy una mujer que está atribulada, estoy cansada, he llorado, no aguanto más, estoy atribulada de espíritu, no lo quisiera, sino que lo que he hecho es que derramar mi corazón delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer mala, impía, porque por la grandeza, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Mirando estos versículos, conseguí dos frases. Una es una apreciación apresurada y equivocada, una respuesta controlada. Entonces, lo mejor frente a una apreciación apresurada y equivocada es una respuesta controlada. De ahí lo sacamos de esos versículos, esta frase, una apreciación, la mejor respuesta a una apreciación apresurada y equivocada es una respuesta controlada. Y bien, en la oración hay humildad, y en la respuesta hay como esa sujeción, ese respeto a la autoridad del sacerdote, pero también a la vez explicación. Tal vez usted hubiera dicho, ¿sabe qué? Me voy, crea lo que quiera, piense lo que quiera usted. No, le dio explicaciones, le dijo un momento,
Señor, un momento, usted está equivocado. Realmente lo que estoy haciendo es orando. Le dio explicaciones. Eso fue lo que hizo Ana. Entonces, lo primero que hace una mujer de Dios es orar, ora por sus hijos, pero esa oración tiene como respaldo una actitud humilde, tiene como respaldo una actitud de sujeción, tiene como respaldo una actitud humillada delante del Señor, no soberbia, no arrogante, no reclamante, no amargada, no, nada de eso. Una actitud adecuada frente al Señor. Pero más adelante dice, versículo 18, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué la hizo cambiar? Veíamos que antes estaba tan triste que no quería comer. Ahora oró y ya está comiendo. ¿Qué pasó? Hubo un cambio en ella a través de la oración. Ella descansó realmente de la carga que tenía, la puso a los pies de su Dios. Dijo, Señor, esta carga no soy capaz, tómela usted. Ella comió y no estuvo más triste, y levantándose de mañana, adoraron. Ese adoraron, ¿será que incluía a Ana? Seguramente sí. Adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramat. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. ¿Coincidencia? Diosidencia. Dios lo hizo. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Bueno, Dios contesta, Dios oye. Entonces tenemos una mujer que ora, pero también tenemos otra mujer en Lucas capítulo 7. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 7. Versículo 11. Dice, esta es otra mamá. Bueno, no sé cómo se llamaba la mamá, vamos a ver si dice cómo se llamaba. La primera se llamaba Ana, pero creo que esta no dice el nombre de ella. Versículo 11 dice, aconteció después que él iba, él es el Señor Jesús, él iba a la ciudad que llamaban ahí, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llegaban a enterrar un difunto. ¿Quién era el difunto? Hijo único de su madre. No tenía más hijos. La cual era viuda. O sea, su esposo había muerto y ahora su único hijo murió. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, ¿qué pasó con el Señor? Y se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Una mujer que sufre. Una mujer que ahora, allá en el primer libro de Samuel, ¿a quién le casó una mujer que sufre? ¿Y por qué sufría? Porque su hijo murió y era viuda. Qué dolor es perder un hijo. Tal vez algunos de los que escuchan han pasado por un momento así tan difícil, pero es de lo más duro, difícil que puede tener una persona, y en este caso una mamá, perder a su hijo. Pero miren, ella estaba sufriendo y el Señor, versículo 13, cuando la vio, ¿qué dice que pasó con él? Se compadeció. O sea que Dios se compadece del dolor. Cuando Dios te ve a ti sufrir, Dios no es insensible a tu dolor.
a lo que llevas por dentro. Dios sabe lo que estás viviendo y lo que estás pasando y que tu dolor es grande. Y frente a un dolor grande, Dios consuela. ¿Qué le dijo el Señor a ella? Llores, llores. Tal vez Dios está diciendo a ti hoy, no llores, yo estoy aquí, no llores, ya llegué, no te voy a dejar sola, no llores, yo haré algo que te sorprenderá, no llores. Frente a la oración, Dios escucha. Frente al sufrimiento, Dios consuela. ¿Sí es así? Entonces, una mujer que ora y una mujer que sufre. Vamos a ver otra mamá en segundo libro, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo, está hablando Pablo a Timoteo, versículo 5. Le está diciendo Pablo, por medio del Espíritu, a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, es una fe real, una fe genuina. Tú eres un verdadero hijo de Dios, una fe verdadera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando niño escuchó la palabra de Dios, ¿de quién escuchó la palabra de Dios? Parece que de su abuelo, que se llamaba, y de su mamá, que se llamaba Eunice, escuchó la palabra de Dios. Verdaderas hijas de Dios, creyentes reales. De eso estamos necesitando hoy en día. A las iglesias están llegando personas que les gusta esto y escuchan, ay, qué buena predicación, pero que no ellos habían creído de verdad en el Dios creador, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que permitió que Israel llegara a Egipto, pero el Dios que nos sacó de Egipto con brazo fuerte. Ellos creyeron en el Dios de la fe, en el Dios de Salomón, en el Dios de los profetas, y creyeron que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, y creyeron y confiaron de todo corazón en Él. Ellas eran verdaderas y genuinas hijas de Dios. Y yo quiero llamarte la atención a ti, que si hay una duda, por pequeña que sea delante de Dios, la trates de si tú eres un verdadero, de si tú eres una verdadera hija de Dios, porque esto es de importancia vital. Pero lastimosamente vamos a encontrar en la eternidad historias de personas que asistieron a las iglesias cristianas por años, pero que no van a estar en la eternidad con el Señor, porque la fe no era real. Ellos tenían una fe genuina, ellas, la abuela, la mamá y ahora Timoteo. Y en segunda de Timoteo, ahí mismo capítulo 3, versículo 14, Pablo le dice a este joven Timoteo, algo que Dios quiere que todos los jóvenes hagan, que todos nosotros hagamos, versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de quién aprendió Timoteo, más allá de la abuela, más allá de la mamá, más allá de Pablo, de quien aprendió fue de Dios mismo. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, es en Cristo Jesús. Una mujer, una mamá, ¿qué? Ora, una mamá que
sufre y esta es una mamá que enseña. Necesitamos mamás que enseñen, que den ese testimonio de una fe real. Te pregunto, si tus hijos, si alguien llama a tus hijos, mira, le pregunto una cosa. Venga, usted sí. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10 años. Ah, bueno. Mira, te pregunto una cosa. ¿Qué clase de cristiana es tu mamá? ¿Qué clase de cristiano es tu papá? ¿Qué respuesta darían ellos? Pablo le podía decir a Timoteo, usted sabe que su abuela y su mamá tenían una fe real, eran genuinas. Ahora, usted la tiene también, una fe real. Más allá de la enseñanza y con la enseñanza bíblica que vemos, debe estar respaldada por una vida. ¿Qué tal yo enseñando a mis hijos? Es bueno congregarse, ir a la iglesia, es bueno. Y el domingo, mamá, ay, no, estoy tan cansada, esta semana estuvo tan dura. Entonces, ¿qué estamos enseñando y debemos enseñar? Yo sugiero a papás y mamás tener un tiempo de compartir la palabra con los hijos. No tiene que ser horas, sentarse con ellos, hablarles del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Cuando se sentaron con hijos, papá y mamá, y enseñaron y compartieron de la palabra con sus hijos. Timoteo sabía desde la niñez las Sagradas Escrituras. ¿Por qué las sabía? Porque mamá, interesante que no menciona a papá, ¿cierto? Que no menciona al papá, menciona a la abuela, menciona a la mamá, no dice nada del papá, pero recibió ellas enseñanza de la palabra de Dios. Vamos, una mujer que ora, una mujer que sufre, una mujer que enseña, una mujer en Proverbios capítulo 31, una mamá virtuosa. Capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, abundan. Dice ahí, abundan. Eso hay por ahí, esos cantidades, vea, eso hay tantas mujeres, tantas. No, aquí no dice eso. Mujeres virtuosas son escasas. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su precio, su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El 27, versículo 27 dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Y escuchen lo que piensan los hijos de ella. 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. O sea, esta bienaventurada es que sus hijos están alabando a la mamá, están diciendo, uy, qué mamá eres tú, tienes la bendición del Señor, tú eres bienaventurada. No podemos hacer nada con lo que fuimos antes en el mundo, cuando estábamos sin el Señor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo ahora? Vivimos para el Señor, que el Señor nos rescató, que el Señor nos compró. Somos hombres y mujeres de Dios. Aquí la palabra mamá virtuosa en el literal puede tenerse como también una esposa noble, una esposa que se entrega, una mamá que da ejemplo, una mamá que impacta sobre las vidas de sus hijos. Muy bien.
Ser mamá es un encargo de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién nos encargó? A ustedes, mamás, a nosotros, papás, a cada uno de responsabilidad en el contexto familiar. Ser mamá es un encargo de Dios para trabajar en vidas donde se ora, donde se enseña, donde en algún momento se puede sufrir, pero en conclusión, donde se vive para Dios en el lugar que Dios te puso, donde se es un ejemplo si se sigue genuinamente y realmente al Señor. Damos gracias por nuestras mamás de la iglesia hoy. Damos gracias. Damos gracias por los papás que han hecho también a veces de mamá porque no hay mamá. Por las abuelas que han ayudado a criar los hijos. En nuestro caso, la abuela nos ayudó también a criar. Ella ya no está con nosotros. Ella fue la que me dio dar los primeros pasos. Y también por las tías que hacen de mamá también. Hay tías y tíos que ocupan ese espacio también. La mamá no está, la mamá desentendida de sus hijos y está la tía que está pendiente o el tío. Gracias a Dios por cada uno que coloca en la familia, en especial, tengamos ese enfoque, hermanos amados, hermanas, de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Nos ha puesto como padres, como papá, como mamá en nuestras casas, en un propósito. Cuando usted le pregunta a una mamá allá afuera, ¿qué quiere de sus hijos? ¿Qué le pueden decir? Hay una frase que se repite. ¿Qué frase es? Que ellos estén bien. Y otra frase es que salgan. Ah, ¿sí ve? Ahí lo tenían. Que ellos estén bien y que salgan adelante. Pero si usted es una mamá de Dios, ¿cuál es tu sueño para ellos? Debería ser que ellos crean de todo corazón en Jesús, que ellos viven para Dios. Cuando nos pregunten eso, no porque me dijeron allá, sino porque lo creamos y estemos convencidos, deberíamos responder eso. Pero vaya y pregunte usted a una creyente cualquiera que haya estado hoy en este mensaje, ¿qué quiere usted para sus hijos? ¿Qué le va a dar? Ah, sí, que salgan adelante, que estudien, que tengan una buena carrera, que viajen, porque a mí me ha gustado viajar y yo no he podido. Todo eso es basura. Si ese hijo o hija se muere y se va a una eternidad sin Dios. Mujeres, gracias por sus oraciones. Mamás, gracias por las oraciones que hacen. Pero no dejen de orar. No dejen de orar por sus hijos y los que de alguna manera nos han cuidado, nos han tratado como hijos. Yo recuerdo una hermana, yo viví unos meses en el Tolima. Recuerdo una hermana que hace tiempo me llamo porque, entre otras de mis eh, deficiencias, de mis defectos, es que soy algo ingrato. Pero yo recuerdo que trabajaba yo allá en el Tolima, en un taller donde pintaba, y la hermana no tenía que levantarse a la hora que se levanta, que yo me tenía que ir, pero solo porque yo estaba ahí y para que yo no me fuera sin desayunar, ella me levantaba y me despachaba a veces con unos suculentos huevos fritos, con arepa y café. Y sacrificaba algo de su sueño para despacharme, para decirme, váyase a trabajar. Entonces, hay personas que de alguna manera, sin ser nuestras mamás, han tenido sus trabajos y agradecemos a Dios por ellas y por ustedes, hermanas, por su entrega, pero que estemos enfocados en lo que Dios nos ha dado para hacer las cosas como Dios dice, con la dirección, con el enfoque que Dios quiere. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa. Y podríamos decirla hoy, cambiar mujer por mamá, ¿cierto? Mamá inclusa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por cada hermano o hermana, por cada persona aquí. Señor, que pueda ese impacto con tu palabra, ese ver esta palabra y decir, uy, sí, esto es de Dios para mí. Voy a permitir a Dios cambiar mi mentalidad, esa mentalidad que se maneja a nivel social, también por la palabra de Dios. Ese enfoque que tenemos con nuestros hijos, que ese afán porque salgan adelante, Señor, sea el primer afán, el primer propósito, el primer deseo es que ellos vengan a Jesús, que sus vidas sean para el servicio de Cristo, como lo soñó una vez Ana, como lo soñó Ana para Samuel, cuando ni siquiera Samuel estaba por ningún lado. Este esté todos los días sirviéndote, lo dedicaré a Jehová todos los días. Que soñemos con hijos sirviendo a Dios, ya que hay tantos hijos sirviendo al mundo y a la carne, sirviendo al pecado. Señor, que nuestros hogares sean fábricas de siervos y siervas de Dios, donde permitamos que la palabra de Dios enseñe y nutra los corazones desde que están niños, para que cuando estén grandes, esa palabra dé fruto. Señor, oramos por papás y mamás cumpliendo con el trabajo, porque cumplamos con el trabajo que nos has encomendado. Gracias por cada hijo presente, Señor, que ellos puedan entender qué es lo más importante que Dios quiere para ellos. Oramos en el nombre del Señor Jesús.